Bueno, buenos días. Gracias por ingresar a esta actividad. Tenemos hartos más inscritos, pero en beneficio del tiempo y de los compromisos, vamos a terminar máximo a las 12:30, pero esperamos que podamos tener más concurrencia. Hoy día vamos a conversar sobre estos desafíos territoriales de la descentralización en Chile, que es un tema que no ha sido muy conversado, o por lo menos que se haya aparecido mucho en la discusión pública respecto de cómo abordar este proceso en los territorios. Entendemos que los territorios son el resultado de una interacción entre la naturaleza o el entorno y el ser humano, y donde se construye entonces un espacio compartido que tiene una identidad y que ofrece bienestar, ciertos atributos que dan bienestar a la sociedad. Y el territorio no necesariamente está sometido a los límites administrativos. El territorio se organiza en función del objetivo por el cual uno quiere, quiere abordarlo. Entonces, por ejemplo, el territorio del Puma existe en la medida que uno se hace la pregunta de qué quiere saber del Puma, o la cuenca, o el agua, el territorio del agua en Santiago tiene una expresión en una cuenca. Entonces, no siempre territorio es sinónimo de límites administrativos, como es en el caso que estamos conversando hoy día. Y lo que uno va a analizar hoy día tiene que ver cómo organizar administrativamente los elementos que componen el territorio y que quedan incluidos dentro de una región, o dentro de la descentralización como proceso. Porque ahí hay dinámicas, no necesariamente que coinciden con los límites, y hay deseos de construir cosas hacia el futuro que se manifiestan en una expresión física que es el territorio. Por lo tanto, el territorio se construye en función de las decisiones, y por eso hemos querido en el Centro de Estudio del Desarrollo conversar sobre, bueno, qué desafíos territoriales hay a partir de la descentralización en Chile. Para eso tenemos con nosotros a una persona que ha estado trabajando durante muchos años en este tema, desde jovencito, que yo lo conozco, que ha estado vinculado al tema territorio, al tema regiones. Actualmente Federico Arena es docente del Instituto de Geografía y profesor titular de la Universidad Católica de Chile, con un vasto currículum que no voy a leer, beneficio del tiempo, pero sí lo tenemos que reconocer, y estamos muy agradecidos de que Federico haya querido reflexionar con ustedes sobre este tema. Nos pueden colocar las preguntas en el chat, Federico. Va a hacer la presentación y después comentarios, o pueden haber preguntas entre medio. No sé cómo lo prefieres. ¿Están muteados? Gracias, Guillermo. Como prefieran, no tengo problema si hay preguntas entre medio, solo que adviértanme porque no tengo la Ok, capacidad de mirar muy el bien, chat, muy al bien. mismo tiempo que expongo, ¿ya? Bueno, Sí. vamos entonces con Federico Arena. En el mejor de los casos hacemos la exposición y después reflexionamos en conjunto, y Bueno, si hay alguna urgencia, por favor, en el puede chat. ser, puede ser. Ya. Bueno, Federico, Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, si ven correctamente mi presentación. ahí estamos. Ya. Eh, Te agradezco, Guillermo, por esta precisión inicial respecto de que cuando hablamos de territorio estamos hablando de una construcción, digamos, ¿ah? No estamos hablando de la geografía, digamos, ahí recibida, digamos, de parte de la divinidad o del Big Bang o lo que sea. Estamos hablando de una construcción social, digamos, eso es bien importante para efectos de lo que vamos a conversar hoy día. Un segundo que tengo problemas para mover mis láminas. Vaya. Dame un segundo, por favor. Habíamos ensayado esto varias veces, pero La ley por de Murphy. supuesto, ahí ya estamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí ya estamos, ya. Gracias por la paciencia. Ya saben que
Bueno, Guillermo enfatizó y dijo hace mucho, mucho tiempo, eso significa que tengo más dificultades que los más jóvenes para entenderme con estas herramientas. Bueno, lo primero que yo quisiera decir aquí es que cuando uno habla de descentralización y hace una fotografía del panorama en el mundo, voy a decir, aparecen distintas situaciones. Aquí yo estoy tomando prestada una lámina del diplomado en descentralización de James Simon y en el caso de la descripción aquí, desde Estado unitario hasta un sistema federal descentralizado o hiperdescentralizado, aparece una clasificación de países que no es menor, porque nos pone a nosotros, junto con Costa Rica, Nueva Zelanda y otros que no están aquí mencionados, en la condición de tener un Estado unitario, voy a decir, extremadamente centralizado, si uno piensa en los informes de la OCDE que nos pone en la práctica en el último lugar en términos de descentralización institucional, ¿ya? Algunas de estas cosas se están moviendo porque cuando uno escucha hoy día al presidente de los Estados Unidos nos da la impresión de que los estados tienen condiciones de oponerse o de frenar algunas de las cosas que plantea. Quizás sí, y será parte de los conflictos que veremos en los tiempos que vienen, digamos. Pero en general este orden lo que muestra es que uno podría avanzar desde una estructura de Estado unitario hacia una más descentralizada, sin necesariamente pensar en una estructura federal, obviamente. Y si uno mira a España, estamos también en condiciones de decir que quizás sea una expresión de Estado unitario de las más descentralizadas en función del rol que tienen para varios temas las autonomías, digamos. Pero lo que quiero decir es que nosotros nos encontramos en una situación indiscutible de centralismo bastante marcado y que hay varios pendientes en lo referente a la transferencia de competencias, atribuciones y recursos a los niveles subnacionales. No significa que no hayamos avanzado. A mí me gusta mucho mirar el vaso siempre medio lleno y la verdad es que si uno mira 30 años atrás, hoy día hay cosas que han cambiado bastante. Ya sea que miremos la descentralización del punto de vista administrativo, sobre todo, que es donde más, voy a decir, hemos avanzado. Aquí estoy tomando un cuadro de Ignacio Pozo, de un libro que recién apareció en noviembre del 2024. Eh, y quizás tenemos todavía pendiente dos de las tres aristas de la descentralización como proceso y como forma de funcionamiento. ¿Ya? Y la quizás menos desarrollada es la descentralización fiscal, puesto que no hay ley de rentas regionales y si bien hay una ley de rentas municipales, todos sabemos lo que ocurre en términos de la autonomía financiera de los municipios para con sus propios recursos hacer frente a las tareas que la ley orgánica respectiva les asigna. Entonces, hay un pendiente todavía en la descentralización fiscal, pero yo me atrevería a decir que quizás haya menos dificultades para avanzar en algún momento en esa línea. No está fácil. Yo sé que los ministros de Hacienda de los países unitarios normalmente se niegan a cualquier reforma en esta materia porque, por ejemplo, temen que la eficiencia en la captura de impuestos baje si es que efectivamente hay un cambio en la manera de capturar o en los destinos de esos recursos. Pero me atrevería a decir que sería incluso que habría más acuerdo respecto a ese tema que en lo que está pendiente en materia de descentralización política. Porque obviamente la elección de autoridades, tanto a nivel comunal como regional, no es la única condición para hablar de descentralización política, digamos. O sea, una cosa es reconocer esos espacios, reconocerles una autoridad que ejerce sus atribuciones allí, y una muy distinta es decir que estamos contribuyendo al perfeccionamiento de la democracia o a la participación ciudadana o a la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Entonces, yo creo que el pendiente que nos está quedando en materia de descentralización política y que tiene que ver en particular con el refuerzo de la democracia y el reconocimiento de que hay una diversidad importante en el país,
ese esfuerzo va a tener quizás más dificultades para entrar en tierra derecha. Nos va a ayudar muchísimo el hecho de que con autoridades elegidas, por ejemplo, en el nivel regional, ya se arma en la mesa de gobernanza para los temas territoriales, se agrega una silla, digamos, sólida para estas autoridades que ya están haciendo de alguna manera valer su palabra en las negociaciones con, vamos a llamarlo en genérico, el nivel central, ¿ya? Eh, pero reitero, es probable que sea más difícil avanzar en lo que nos queda pendiente en materia de descentralización política que en materia de descentralización fiscal, donde yo creo o creo percibir que habría, digamos, un piso algo mayor para avances en esa línea. Sigo citando aquí a Ignacio Pozo, y lo que estamos mirando acá es tratar de entender cómo se van desarrollando estos procesos en el tiempo. Pozo habla, leyendo esta figura de abajo hacia arriba, de un proceso que puede iniciarse con la deslocalización ya de algunas acciones o de algunas estructuras con pocas o sin facultades, una segunda etapa o una segunda fase de desconcentración donde habría, digamos, también entrega de facultades y ya en un estado superior de descentralización, de este proceso de descentralización, la descentralización propiamente tal con una mayor autonomía. Quizás ahí, sin decirlo, el paradigma sea, repito, el caso español, ¿ya? Si nosotros miramos lo que ha ocurrido en Chile, voy a decir los últimos 35 años, lo que ha pasado es que a nivel de la estructura del Estado y reconociendo cada vez con mayor nitidez la existencia de estos tres niveles de acción, el nivel nacional, el nivel regional y el nivel comunal o local, como se denomina aquí en esta lámina esquemática, lo que ha habido es un traspaso desde la cúspide de esta estructura hacia los niveles inferiores, digamos. Ya sea que estemos leyendo la estructura del Estado como tal o la estructura de algún ministerio sectorial, cualquiera sea este. ¿Ya? Hoy día hay una serie de procesos que ocurren ya a escala subnacional en los ministerios, incluyendo instrumentos, ¿ya? Y que en el pasado, digamos, no tenían en el nivel regional, digamos, una expresión de mayor participación. Entonces, habría aquí un traspaso que se ha venido realizando, que ha sido, voy a decir, gradual, paulatino, para algunos lento, ¿ya? Quizás para otros lento pero seguro, según sea quien opine. Y entonces hemos visto de alguna manera reforzarse la escala regional y la escala local en algunos pocos temas, ¿ya? Y esto normalmente en los escritos se le asigna la etiqueta de una forma de desconcentración de las decisiones desde el nivel nacional hacia los niveles subnacionales. Cada vez que se crea un ministerio, acabamos de asistir a la puesta en marcha del último, el ministerio número 25, el de seguridad, al mismo tiempo se designan seremis y alguna forma de intervención en el territorio que marca, digamos, esto que estoy diciendo. Em, pero, y también esto en el lenguaje corriente, y cuando uno revisa los trabajos, sobre todo en Chile, aparece esta idea de que para hablar de descentralización tenemos que pensar en el traspaso de capacidad de decidir de una estructura a una distinta. Y podríamos aquí suponer que esta estructura enumerada con el número 2 pudiese corresponder, por ejemplo, a las municipalidades. Entonces hay una parte de las decisiones que está históricamente transferidas a través de la ley orgánica respectiva a las estructuras municipales, otras que se pueden ir agregando, quizás en algún momento algunas que se pueden ir retirando, eh, pero que ocurren en una decisión que lleva a la capacidad de decidir de una estructura central o de un ministerio sectorial a una estructura diferente como son los municipios o los gobiernos regionales que podríamos asimilar
a esta figura aquí marcada con el número 3, digamos. Entonces, cuando uno lee documentos teóricos sobre el tema, desconcentración, incluso deslocalización, más descentralización harían parte de la descentralización, ¿ya? Entonces, no podemos afirmar que en realidad nos hemos descentralizado poco porque ha habido más desconcentración que descentralización. En la medida en que, por ejemplo, se refuerzan instrumentos de escala regional, en los que además participa la estructura 3, en este caso el gobierno regional y en muchos casos la estructura 2 también, lo que estamos haciendo es avanzar en materia de descentralización, cualquiera sea la etiqueta precisa que le demos ya al fenómeno que está representado a la izquierda de la lámina. Entonces, estos dos procesos aquí son parte de uno común, que es el avanzar en esto de traspasar capacidad de decidir, digamos, a niveles subnacionales y a estructuras distintas. Yo aquí estoy haciendo una afirmación que no es un supuesto, es lo que dicen las dos leyes respectivas, que para efectos prácticos en muchos temas, tanto el gobierno regional como la municipalidad, digamos, son autónomas. ¿Ya? Sabemos que eso es relativo porque autonomía sin recursos propios importantes es autonomía relativa, pero por lo menos está declarado, digamos, como están declaradas como estructuras autónomas en cuanto a las responsabilidades directas que tienen en ciertos temas. El municipio tiene muchas funciones compartidas, digamos, y el gobierno regional, aunque no están declaradas así, cada vez que se elabora un plan sectorial a escala regional, el gobierno regional está participando y cada vez que el propio gobierno regional elabora un instrumento de los que tiene bajo su responsabilidad, las secretarías regionales y ministeriales también participan. Pero este sería como el esquema general y entonces de lo que estamos hablando aquí es cómo avanzamos en esa línea que está pendiente, que es descentralización fiscal, sobre todo para el caso regional. Los municipios tienen ingresos propios, aunque con muchas dificultades por la escasez de recursos en la mayoría de los municipios del país, y cómo avanzamos también en aquella parte de la descentralización política que está todavía como faltante en un esquema eh, completo en materia de descentralización. Y aquí lo último, que es que en esta estructura 3 no se nos puede olvidar nunca que también hay un riesgo de centralización en las decisiones regionales y eso muchas veces el mundo municipal en una región determinada lo menciona diciendo ya, pero a ver, ¿cómo participamos las municipalidades en lo que se está decidiendo? Eh, Aunque se trate de un instrumento regional, obviamente partiendo por la estrategia regional, no puede hacerse sin una conversación profunda con las comunas y, los municipios que integran la región respectiva. Entonces ahí también hay un riesgo que habría que vigilar para no reproducir a la escala regional formas de centralismo que eh, tanto criticamos a la escala país, digamos. En esencia, una menor descentralización, y esto es una afirmación que se puede discutir después en el momento de las consultas y de los comentarios, una menor descentralización seguiría favoreciendo la aproximación sectorial al territorio. O sea, entre menos capacidad tengan las regiones y las comunas, más difícil va a ser hacer transitar ya el trabajo que hacen los ministerios sectoriales mirando el espacio o el territorio con los ojos especializados de su ley orgánica constitucional y entonces buscando resolver problemas ya sea económicos, ya sea de infraestructura, ya sea de energía u otros. ¿Cómo transitamos a una aproximación territorial que en realidad, casi por definición, si uno mira las leyes, vuelvo, eh, de municipalidades y de los gobiernos regionales, usted es responsable del territorio de la comuna, del desarrollo en el territorio de la comuna o el desarrollo territorial de la región. Ah, eso está definido de inicio en las leyes respectivas y entonces lo que le están diciendo ahí, lo que los legisladores quisieron decirle a las autoridades regionales y a las autoridades comunales, mire, usted es responsable de este espacio. ¿Ah? Es su tarea velar por ejemplo, el desarrollo armónico del territorio de su región.
Entonces, incluyendo todo lo que allí se necesite, y en ese todo están todas las acciones sectoriales que hoy día tienen lugar en distintas regiones del país, digamos. Entonces, hay una necesidad de complementar el trabajo a la escala regional y a la escala comunal con el trabajo que a la escala país realizan los distintos sectores que conforman el Estado de Chile, digamos. Entonces, repito, si avanzamos en materia de descentralización, vamos a estar incorporando de manera automática la cuestión territorial o la dimensión territorial o las escalas de intervención subnacional. Por lo tanto, de manera automática, dando cuenta de mejor forma de la diversidad que caracteriza el país. Digamos, una región se va a ocupar o un gobierno regional se va a ocupar de su realidad regional y de algunos nexos con regiones vecinas que corresponda tener en la mesa, pero en esencia va a instalar la escala regional y la problemática o las problemáticas particulares de el desarrollo de esa región, digamos. Lo mismo ocurre con la comuna X o Z, siempre, como dije, en diálogo con las intervenciones sectoriales, pero partiendo de la base que el objeto ahí es el desarrollo de la comuna o el desarrollo de la región. Y contrario sensu, si descuidamos el proceso y nos quedamos con lo que tenemos hoy en materia de descentralización o incluso retrocedemos en materia de descentralización, lo que vamos a estar favoreciendo es esta mirada de escala nacional exclusiva, en donde lo territorial puede ser el contenedor en el que mis acciones se concretan, o simplemente un espacio no diferenciado en el que aplico políticas nacionales sin la sensibilidad necesaria a la escala regional y local. ¿Ya? Eh, Siguiendo y tratando de profundizar algunas de las cosas que ya dije, en un mundo ideal, eh, la participación de las instituciones públicas no solo es clave, sino que es probablemente el eje en torno de la cual se estructura la participación del sector privado, de la sociedad civil, etcétera, en todas las escalas. ¿Ah? Más adelante vamos a ver que algunas de las estructuras existentes relacionadas con este tema ya tienen un símil a nivel regional, ¿ya? Y hay un esfuerzo permanente por incorporar las escalas menores en el trabajo que se hace tanto a nivel país como a nivel de la región, ¿ya? Reitero esta idea de que más allá de lo administrativo y de lo financiero, lo más complejo sería en materia de descentralización esta dimensión política, la bajada cultural que permita, por ejemplo, el reconocimiento de la diversidad, ¿ya? Si uno habla de la sociedad civil a nivel local, van a aparecer una serie de agrupaciones que en el pasado no existían y que están pensadas o armadas en términos de la defensa de algunos valores locales o la oposición a un proyecto que atentaría contra, por ejemplo, la existencia de ciertos ecosistemas o de ciertas formas de vida en la zona, etcétera. Y a nivel regional, la insistencia en que las regiones tienen eh, condiciones que pueden parecerse a otras, pero que en esencia la hacen distinta, sobre todo si uno aplica criterios como el manejo de cuencas o el manejo más delicado de la base de recursos. Obviamente no da lo mismo aplicar una política nacional diseñada quizás con menos sensibilidad que la que se requiere para poder dar cuenta de esa diversidad, digamos. Entonces, la descentralización, en la medida que progresa, también favorece la incorporación de mayor claridad, vamos a decir, en el mapa de las responsabilidades según sea la escala. ¿Ya? La Comisivita ahí con sus tres políticas tiene unas tareas concretas que hacer, lo mismo que el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. eh, en réplica a esa estructura, la Civit tiene que encargarse a la escala regional de las tareas relacionadas con el desarrollo territorial, sin dejar de tener un diálogo permanente con la escala local o comunal, digamos. ¿Ya?
Entonces, aquí es donde yo creo que estamos todavía algo atorados, ¿ya? Y quizás con los pendientes más difíciles de resolver. Yo creo que la estructura en lo grueso está diseñada, pero falta todavía avanzar en el cómo, en las formas. ¿Eh? Se ha dicho en todos los idiomas que hay una intención de transferir eh, atribuciones en particular al nivel regional, pero sabemos que esa transferencia tiene sus bemoles y algunas no han resultado y habría otras que quizás con mayor virtuosidad nos permitirían avanzar en esta lógica de ir traspasando capacidad de decidir a la escala regional y local y por esa vía incorporando automáticamente la diversidad territorial que está en la base de nuestra estructura geográfica, voy a decir. Eh, no puedo dejar de mencionar un par de cosas. Primero que estábamos transitando de, no sé si mi cursor se ve, un estado unitario centralizado, digamos, pausadamente hacia un estado unitario descentralizado, tomando decisiones durante estas 3 décadas y media, avanzando en lo administrativo más que en las otras dos caras de la descentralización, pero por ahí íbamos. ¿Ah? Bueno, un esfuerzo importante a inicio de los 90 por aumentar la capacidad de decisión regional en materia de recursos públicos, incluso regional y local en materia de recursos públicos. Algunos indicadores nos llevaron en la época a pasar de algo así como el 14-15% de capacidad de decidir de escala regional en materia de recursos públicos y me acuerdo que había una meta, Guillermo se tenía que acordar de eso también, de llegar al 42. ¿Ah? Y en la administración Frey y en la administración Lago aparecía la tarea de elevar el porcentaje de decisión regional en la gestión de los recursos públicos. Eso falló por distintas razones que no tenemos tiempo de analizar aquí, pero lo concreto hoy día es que efectivamente en materia de decisión relacionada con los recursos públicos, el uso y la aplicación de recursos públicos en el espacio, tenemos todavía ahí la posibilidad de mejorar bastante, de hacer crecer ese porcentaje de decisión en materia de recursos públicos que se tome ya no a nivel nacional, sino que a una escala subnacional, cualquiera sea esta, una de las dos. Entonces estábamos ahí en eso tranquilamente cuando vino, si no lo recuerdan, la discusión eh, por una nueva constitución y saltamos de ir paulatinamente y tranquilamente avanzando con velocidad de crucero baja, como dice allí, hacia un estado un poquito más descentralizado a la propuesta de un estado regional. Y esto fue un verdadero sismo. ¿Ah? Em, claro, y todo esto tiene que ver con el hecho de que sí hay un acuerdo bastante generalizado de que el estado, el modelo de estado vigente, ¿ya? Que no cambió porque los dos procesos, como ustedes saben mejor que yo, fracasaron, es el de un Estado que es uniforme, homogeneizante, vertical, sectorizado, distante de los gobernados, como dice aquí en la cita, y de descentralización exclusivamente administrativa. Esto es parte del diagnóstico que hace el Consejo Asesor para la Política de Descentralización de Chile en el informe que entregan recién el 31 de marzo, digo, hace poco, el 31 de diciembre, perdón, del año pasado. ¿Ya? Esa es la contratación, o sea, nuestro modelo de Estado es uniforme, homogeneizante, vertical. Varias de esas categorías no nos ayudan en nada para mejorar la posición relativa de Chile en la OCDE, ¿ya? Ese es el diagnóstico, bastante generalizado, voy a repetir. Y entonces, claro, a pesar de ir avanzando, lo que ocurre con el primer proceso constitucional es que estábamos intentando dar un salto cuántico, ¿ya? Y siempre hablamos ahí que aparece el concepto de territorio muy repetidamente en ese proceso y entonces se termina hablando de un modelo de Estado denominado Estado regional. Y eso yo creo que asustó a mucha gente no le gustó porque de alguna manera significaba cambiar quizás las reglas del juego y
poner en peligro, voy a decir, entre comillas, la capacidad que hoy día tienen de decidir los que deciden. ¿Ya? Mezclado con otros factores, por supuesto, pero no llegamos a ninguna parte en esto de avanzar hacia un Estado regional y más bien, si queremos mirar el vaso medio lleno, como mencioné al principio, lo que sí podríamos decir es que esto permitió instalar y reforzar la necesidad de profundizar todavía más en la descentralización política, porque no se trata solamente de elegir autoridades o elegir consejos, el regional o el consejo municipal, sino que se trata de incorporar a la ciudadanía, incorporar al sector privado de una manera distinta, quizás en la toma de decisiones. El sector privado tiene formas de influir, pero quizás haya que mejorar por ahí también, porque sabemos que algunas de las decisiones, más allá de todas las regulaciones, le hacen decir al sector privado que están complicadísimos con lo de los permisos o la permisología. Sin embargo, eso no ha ayudado a mejorar las decisiones y algunos, como yo, pensamos que no es un tema de permisología, es un tema simplemente de manera de mirar el accionar de los que participan en las decisiones en el espacio. Obstáculos para la descentralización política, que como dije, considero que es la más difícil de hacer avanzar. Lo primero, la tradición histórico-cultural chilena. Todavía hay gente que se asusta cuando escucha hablar de descentralización porque piensan en que se nos va a caer a pedazos ya el Estado unitario del que sentimos mucho orgullo, por supuesto. Ya. Hay algo allí que evita avanzar y no estoy solo hablando del fallido intento de un Estado federal ocurrido hace más de un siglo y medio. Estoy simplemente hablando que cada vez que discutimos de este tema, y esto, por favor, si están atentos, va a volver a salir en las discusiones a propósito de las elecciones presidenciales que se vienen en el segundo semestre, digamos, ¿ya? Hay una lucha ahí entre lo que serían valores de un Estado unitario y los riesgos que se enfrentarían si es que avanzamos, por ejemplo, en un reconocimiento mayor o en un reconocimiento real de los pueblos originarios. ¿Ya? Entonces hay algo, ahí hay un freno que está difícil y que también tiene una traducción ideológica. Yo en eso no me pierdo. ¿Ya? Y hay gente que afirma, como mi colega Flavia Velázquez, a quien le he tomado un par de ideas ahí de su trabajo, en particular su capítulo en el libro de las relaciones espaciales de poder, que voy a mencionar al final. El marco constitucional actual sería también una traba. O sea, si la manera en que tomamos las decisiones no nos facilita la tarea de avanzar ya en este proceso de descentralización política en particular. Y si bien hay un mayor reconocimiento de la aspiración ciudadana respecto a mayor autonomía y participación, hay muchos bloqueos invisibles, ¿ya? Si uno mira, por ejemplo, lo que pasa con los famosos COSOC, ya estos consejos de participación de la sociedad civil a nivel local, por ejemplo, los frenos evidentes son que están sujetos a la discrecionalidad de la autoridad comunal, o sea, los puede activar o no, y además son o están definidos como un órgano de carácter exclusivamente consultivo, es decir, mucha gente cuando piensa que participar en un COSOC es pérdida de tiempo porque lo que allí se discuta o se acuerde de ninguna manera va a ser vinculante con los procesos que se estén evaluando o conversando, se resta y eso representa de alguna manera un freno importante para ir completando esta descentralización política, digamos, ¿ya? No es el único caso, o sea, tuvimos que armar una ley de participación ciudadana para tratar de empujar el tema y aún así estamos, como diría un conductor, con el freno de mano arriba, ¿ah? Tenemos el auto frenado de alguna manera. Y hay trabas institucionales que también bloquean o limitan los avances. Yo aquí, de nuevo, tampoco me pierdo. Hay traspaso de competencias sin los recursos y entonces al final después te devuelven la competencia traspasada porque no hubo manera de hacer frente a, por ejemplo, la cantidad de solicitudes de cambio de uso a través del artículo 55 y entonces los gobiernos regionales que aceptaron esa competencia después se ven atosigados con la tarea porque obviamente se traspasó la competencia sin
los recursos ni, por ejemplo, los equipos profesionales respectivos. O, y aquí voy a pisar huevos, como dicen, voy a caminar en tierra movediza, el mecanismo de aprobación de los PROT. O sea, Guillermo y yo sabemos que para que un PROT sea aprobado necesita el visto bueno de 12 de los 25 ministerios, es decir, casi la mitad del gabinete de Chile tiene que decir, sí, me parece, estoy de acuerdo. Y para que eso ocurra, va a haber que trabajar de manera muy participativa con los sectores a la escala regional cuando se arme un nuevo PROT, de manera tal de conseguir las condiciones que permitan que el ministerio sectorial respectivo, integrante de la Comisivit, dé su visto bueno para que en un informe colectivo la Comisivit se pronuncie a favor del PROT y recién ahí el Consejo Regional lo puede aprobar. Eso es una traba. ¿Ah? No quiero decir un amarre porque eso se usaba en otros tiempos, pero es una traba importante que está ahí y que hay que tratar de desbloquear. Yo soy optimista porque me parece que en la propuesta de reglamento de los PROT hay de alguna manera un avance en esta línea. Por ejemplo, al declarar ese reglamento que el pronunciamiento tiene que ser de la Comisivit como tal y no de cada uno de los ministerios en particular. Y respecto a esto que mencionaba Guillermo al principio, hay una relación fuerte, permanente entre este concepto de territorio como construcción social, descentralización como forma de decidir, y agregaría yo algo que faltó en este título aquí, democracia o funcionamiento de la democracia. Revisando un libro que sintetiza todo el trabajo de don Sergio Boisier, que ya no está con nosotros, y que se publicó el 2018 en Colombia, Boisier siempre hablaba de que para avanzar en estos temas había que tener una meta política, ¿ya? En materia de planificación territorial. Y decía que esta meta política, y esto es lo interesante, incluía una política de ordenamiento territorial. Él hacía mención o hace mención en ese libro a temas de localización de infraestructura, de actividades, temas de uso de suelo, etcétera, pero que era necesaria una política de ordenamiento territorial. La buena noticia es que tenemos una. ¿Ah? Puede ser que a alguien no le guste tanto o alguien considere que está debilitada, etcétera, o que todavía no opera en su relación teórica con virtuosa, potenciándose con la Política Nacional de Desarrollo Rural y la de Desarrollo Urbano, que está además en actualización, pero la política de ordenamiento territorial está, digamos, y de alguna manera esto cumple lo que Boisier estimaba necesario en materia de política, perdón, de planificación territorial, y dice el mismo Sergio Boisier, una política de descentralización que obviamente en los países unitarios como Chile siempre adquiere la forma de una reforma profunda del Estado para traspasar capacidad de decisión a niveles subnacionales, que es en lo que hemos estado en las últimas 3 décadas. Probablemente en las estructuras federales latinoamericanas esto se traduzca en una búsqueda del federalismo perdido, porque a ratos uno tiene la impresión de que no son tan federales esas estructuras, a pesar de que sí lo son, por la manera en que funcionan, en particular en el caso argentino, mexicano y en menor medida brasilero. Y agrega, en tercer lugar, él pone otra de desarrollo local, pero en tercer lugar, una política de fomento al desarrollo económico de las unidades espaciales subnacionales. Y aquí nosotros tenemos una dificultad estructural y es que nos cuesta mucho tener un plan de desarrollo específico para alguna zona de Chile o incluso para alguna región de Chile. Tenemos planes específicos para temas específicos, pero nos cuesta decir, mira, el Estado de Chile se la va a jugar por el desarrollo de este territorio en particular. Quizás los únicos ejemplos son el estatus de Isla Pascua y otros territorios insulares y algunas medidas que funcionan cada vez menos en los territorios extremos, pero quizás lo más valioso es el trabajo de la subdere ahí a propósito de tratar de igualar o resolver problemas en territorios que presentan algún nivel de rezago, ¿ya? Boisier decía, esto es lo que se necesita para avanzar en planificación territorial, digamos. Y repito, la buena noticia sería que tenemos una política de ordenamiento territorial, tenemos un trabajo muy importante hecho por el consejo respectivo
en vías de diseñar una política específica de descentralización. ¿Ya? Y en materia de fomento del desarrollo económico tenemos muchísimos instrumentos que quizás están ahí a la espera de alguna fórmula para una mejor articulación y por esa vía garantizar un impacto territorial mayor, digamos. La dispersión de instrumentos en los distintos ministerios sin estar bajo el paraguas, vamos a decir, de la cuestión territorial, de cómo mejoro este territorio respecto de otro, pierden eficacia en cierto modo, digamos. Pero ahí creo que como los instrumentos ya están, quizás basta con, o bastaría con cambiar un poco la forma de mirar y poner un poquito más en el centro el desafío de tener mejores territorios, lo digo entre comillas, para darle a esos instrumentos de fomento un destino, comillas de nuevo, más territorial, ¿ya? La pregunta es, y también aquí pisando con delicadeza, ¿habrá un verdadero interés en los gobiernos nacionales? Digo gobiernos porque pienso más allá de Chile, también en otros países latinoamericanos en particular, ¿habrá verdadero interés en los gobiernos nacionales o centrales para marcar esto de descentrar o descentralización versus centralismo? ¿Habrá interés de estos gobiernos nacionales para promover una reestructuración deliberada del territorio buscando adecuarlo a los requerimientos de un desarrollo más sustentable? Es una pregunta que no aspiro a responder yo al final cuando dialoguemos, ni sé si la vamos a poder responder en esta ocasión, pero es difícil porque a veces se necesita armar un plan nacional del litio y está difícil es preguntar mucho en la región o en las regiones involucradas, digamos, qué es lo que están pensando en particular, porque ahí hay una necesidad país, está el tema energético detrás, y entonces es difícil esta cesión de capacidad de decidir cuando podría leerse también como una pérdida ya voy a decir, manejo del timón a la escala país, digamos. Hay otra discusión que siempre es permanente en estos temas, que qué es lo que corresponde decidir como país, qué es lo que correspondería decidir quizás a la escala regional o comunal, no está, esa conversación no está totalmente terminada ni mucho menos resuelta. Voy a usar la expresión de brotes verdes para decir que hay cosas que están andando y que hay que potenciar y que son buenas noticias, etcétera. No fue muy afortunada la frase cuando la emplearon a propósito de que la economía iba mejorando. Eso ha ocurrido, pero quedó la idea de que era una frase desafortunada. Pero en esta materia yo creo que hay, hay brotes verdes importantes. Lo primero, la existencia de estas estructuras que están mencionadas ahí, la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, que acaba de cumplir 10 años, tiene un rol fundamental en esto, porque si no articulamos las decisiones sectoriales en función de un objetivo común que no puede ser sino el desarrollo de los territorios, no vamos a resolver la mitad de las cuestiones que estamos mencionando acá, digamos. Y el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, por donde pasan también las tres políticas que mencioné, pero desde el punto de vista de la participación, tanto el mundo académico, el sector privado, las organizaciones ciudadanas, etcétera, tampoco vamos a avanzar. Entonces, estas dos estructuras, a mi juicio, son un avance importante. En la medida que además se complementen y se potencien mutuamente, quizás tenemos ahí la plataforma de despegue para este avance que yo estaba reclamando, sobre todo en la descentralización eh, financiera, pero sobre todo política, ¿ya? Y claro, ahí tenemos la comisión que hace lo suyo, por de pronto, algo no menor, el diseño del texto del reglamento, que a mi juicio, y esto lo digo siempre, es bastante positivo en muchos sentidos, y que también tiene una réplica en las regiones, en varias regiones, la Core Civit, que sería esta misma articulación de ministerios sectoriales en torno al tema de ciudad, vivienda, territorio, desarrollo territorial, se reproduce allí y por tanto es la base de conversación para varios de los desafíos regionales que se vienen. Y por otro lado, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, ¿ya? Y hace exactamente una semana, tal como dice ahí en esta lámina,
conformó el Consejo de Desarrollo Territorial de la región de Tarapacá, dice, el primero en todo el país. Uno se asusta porque dice, ya, pero tenemos que crear tantas estructuras, etcétera. Pero de alguna manera, en la medida que estas estructuras funcionen, se facilita algo que es esencial para el avance en materia de descentralización política, que es mejorar la gobernanza, para empezar, de las estructuras sectoriales del Estado y, en segundo lugar, incorporando, como ya dije, a la academia, al sector privado, a la ciudadanía, etcétera. La composición del Consejo muestra nítidamente lo que acabo de decir. Entonces, esto es un avance, ¿ah? que tenemos que reforzar, que tenemos que aprovechar y que no tenemos que descuidar. Digo esto y repito algo que alguien ya me debió escuchar hace unos días atrás. Con los cambios de gobierno, la Comisivit en particular entra ya en un pequeño periodo de hibernación, cambian los representantes. Yo ayer estuve revisando y, salvo uno, quizás dos ministerios, todos los representantes ministeriales en la Comisivit corresponden a asesores del gabinete ministerial. Por tanto, cuando cambia la administración, o incluso cuando cambia el ministro o la ministra, suelen cambiar los participantes en la Secretaría Técnica de la Comisión. Y eso es un problema, porque deberían ser, como ocurre en el caso del Ministerio del Medio Ambiente, funcionarios un poquito más permanentes. También ahí, en ese caso, hay un jefe de división que va a deber abandonar el cargo cuando ocurra el cambio de administración el 11 de marzo del 2026. Entonces, ahí hay un problema. ¿Ah? Y entonces, entre que llegan los nuevos, entre que se interiorizan del trabajo, que ya no es más vigilar mi ley orgánica constitucional ministerial, sino que es construir una visión de conjunto sobre lo territorial en particular, tengo que entrar en velocidad de crucero y eso me toma 3 meses, 4 meses, a veces un poco más, y eso es el equivalente a que la comisión esté prácticamente inmovilizada. Eso es un problema, pero que se puede resolver, creo yo. Otro brote importante es que existen instrumentos clave. Las estrategias están ahí hace rato, estamos como en la cuarta o la quinta generación de estrategias y, de nuevo repito, puede ser que a uno no le gusten, pero la región hizo la pega, se reunió, discutió, armó un documento y, cual más, cual menos, tienen ahí definidas sus aspiraciones en un horizonte que esta vez sí sobrepasa el periodo de una administración regional. Entonces eso no es menor. ¿Ya? Y hay que valorarlo. Se puede mejorar, por supuesto, siempre. Pero también están las zonificaciones costeras, que han implicado un trabajo de articulación entre, de nuevo, casi los mismos involucrados sectoriales, liderados en ambos casos por los gobiernos regionales, y con resultados que son, a mi modo de ver, bien satisfactorios. Ahora, ¿cómo traducimos esos resultados en acciones concretas para mejorar, por ejemplo, el territorio costero? De modo que no tengamos que necesitar una ley de costas como se ha estado reclamando este último tiempo. Eso es una tarea todavía pendiente. ¿Ah? Con un buen funcionamiento de los instrumentos existentes, no necesitaríamos tanta ley específica para proteger humedales, glaciares, el océano, la montaña o la costa. ¿Ya? Si aparecen esas necesidades, porque no tenemos resuelto el tema en particular. ¿Ya? Y otros planes regionales, como también planes sectoriales a escala regional, que son muy importantes. ¿Ya? El plan energético regional es muy importante, el plan de infraestructura para la región X o Z es muy importante, y todos ellos obviamente son una contribución para mejorar esta tarea que le corresponde liderar al gobierno regional, que es el mejoramiento o el conseguir un funcionamiento más armónico del territorio regional. Y aquí voy a poner el ejemplo de los lagos. Ha habido instrumentos desde hace rato. Los lagos tienen 4 estrategias anteriores, como debería ser el caso de todas las regiones, o de casi todas, donde uno encuentra definiciones que en su momento fueron valiosas para seguir avanzando en las decisiones de carácter regional, digamos. Pero los lagos también tienen un PROT que no tiene validez, obviamente, porque fue hecho eh, sin las disposiciones que hoy día existen, y que tendrá que ser hecho de nuevo, rearmado, o a lo menos actualizado una vez que se apruebe
el reglamento y la Contraloría tome razón del mismo, digamos. Pero hay un tremendo ejercicio aquí y lo hay en muchas regiones. Entonces, todos estos son brotes verdes importantes. Cuando ya se realizó una zonificación costera o un PROT y se conoce el mecanismo y cómo hay que articularse, etcétera, el trabajo puede hacerse con mucho más posibilidades de éxito que cuando nunca se ha intentado armar un instrumento. Y aprovecho a hacerle aquí un homenaje a don Patricio Vallespín, que es amigo de la casa y que hizo, a mi juicio, un buen trabajo en la región de los lagos. La estrategia última en la que me tocó participar junto a varios colegas, apoyando, por supuesto, y en la cita que aparece en esta lámina, mostramos al presidente la estrategia regional y los principales desafíos de los lagos para trabajar en alianza nación-región por la gente de todo nuestro territorio. Yo casi hago un meme con esto, esto también me lo ha escuchado Guillermo, quédate con quien te mire como Vallespín mira la estrategia que le está presentando al presidente. ¿Qué quiere decir eso? Que se siente orgulloso del trabajo que se hizo, que mientras estuvo en el cargo lo defendió, como ocurre generalmente con las autoridades regionales y como debería ocurrir mayoritariamente con las autoridades comunales respecto a su Pladeco, por ejemplo, o de cualquier otro instrumento, ¿ya? Entonces, hay aquí un saber hacer importante que yo creo que va a ser la base de mejores PROT una vez que el reglamento se apruebe, digamos. También considero brotes verdes la posibilidad de traspasar competencias, porque más allá de los fracasos en algún traspaso, hay algunas iniciativas que tienen gran potencial y que además de alguna manera concuerdan con lo que muchos expertos han venido diciendo. En este caso, la lámina muestra y dice en el marco del Día de las Regiones, acá es una foto donde está la subsecretaria de Desarrollo Regional, viajamos a Punta Arenas, región de Magallanes y la Antártica chilena para avanzar en descentralización. Pero mira lo que dice la bajada. En la Reserva Nacional Magallanes anunciamos el traspaso de competencias de Cernatur al gobierno regional, un proceso progresivo que fortalecerá la administración local de los destinos turísticos de la región de Magallanes. Yo soy de lo que ha dicho siempre que los parques nacionales deberían estar bajo administración regional. De hecho, los gobiernos regionales, con todas las dificultades que tienen, tienen más recursos que la CONAF para hacerse cargo de ese trabajo. No tenemos que sacar a la CONAF o a quien la sustituya en un trabajo conjunto. Quizás la gestión debería estar en manos regionales y, ¿por qué no, locales? En la lógica de los parques nacionales europeos, por ejemplo. No, no digo que haya que hacerlo así, pero digo que quizás hay más sensibilidad para el manejo de este tipo de recursos del desarrollo a la escala regional y local que a la escala nacional, que puede quedarse con la tuición técnica de lo que haya que hacer, pero quizás la gestión deba transitar a una escala distinta. Ahora voy a ir cerrando con esto. Yo creo que la descentralización es una herramienta importante. Aquí exageré, pero puede ser. Y pido disculpas a Guillermo ahí y a los participantes. Como llave maestra, dije, no sé, es discutible, pero para eso vamos a conversar en unos minutos. Y quizá aquí también sea una forma de hacer y cerrar no solo las citas a don Sergio Boisier, sino que hacerle un homenaje, porque tampoco está con nosotros, que en 1978, lo subrayé porque hace rato eso, ¿no? Han pasado varias generaciones, cambió la música, han cambiado muchas cosas. Decía él, un proceso de planificación regional destacando, él proponía, perdón, un proceso de planificación regional destacando aspectos políticos, volvemos a lo de la centralización política de alguna manera, asociado al fortalecimiento de la capacidad de negociación regional con el gobierno central y decía, con otras instituciones externas a la región también. Y hablaba de la planificación negociada, esa es la etiqueta que estaba en el documento que estoy citando aquí. La planificación negociada decía, planteando la tesis de utilizar esta planificación negociada como un mecanismo para fortalecer la estructura democrática de la sociedad. ¿Ya? 1978. La región puede negociar con el gobierno nacional la definición de un conjunto de decisiones de localización referentes a proyectos de inversión contemplados en los planes sectoriales.
Allá había una suerte de comisivite en la cabeza de don Sergio. Proyectos cuya localización admite considerables grados de libertad. Sabemos que hay unos que tienen una localización definida por su naturaleza, pero hay otros en donde se puede trabajar la localización, incluso por solo cambiar la localización, a veces se reduce un número importante de impactos ambientales, digamos, y se mejora la condición del proyecto mismo. Y él decía eso, proyectos cuya localización admite considerables grados de libertad. Y agregaba, con los antecedentes y análisis efectuados en el diagnóstico regional, se refería, una región podría plantear la oferta regional de elementos locacionales. Si alguien está en condiciones de decirme en esta sala que eso no se parece a las condiciones de localización que están consideradas para ser parte de los nuevos PROT, entonces yo me retiro indignado. Lo que quiero decir es que ya se estaba planteando esta idea de que hay cuestiones en materia de desarrollo, incluso si son planes nacionales, que por definición son planes país, que se pueden discutir para efectos de mejorar ya el impacto que van a provocar en un territorio regional en particular. Documento 60 del IRPE, el 78, y que fue recogido al año siguiente en la revista de la CEPAL en su número 7. Entonces, yo creo que no estamos hablando de algo en el aire, estamos hablando de algo que tiene una trayectoria en el tiempo importante y que ya a esta altura se pensaba en formas de articulación distintas y formas también de mover las decisiones, combinar decisiones entre el nivel nacional y en este caso el nivel regional. Por lo tanto, eso me da a mí un cierto optimismo en esta materia y yo creo que quizás tenemos todos los elementos disponibles para poder avanzar en materia de descentralización y directamente, porque esto no es una relación indirecta, por tanto, en materia territorial y en materia de funcionamiento de la democracia. Hay algunos textos eh, incluyendo lo de Guasier, pero también el informe del comité del Consejo Asesor, un trabajo liderado por FONBAR, no es el único, bien importante sobre desarrollo territorial colaborativo, descentralización, poder, etcétera. Y el libro que mencioné, este de Relaciones Espaciales de Poder, que ahí nunca se ve bien porque no sé cómo enfocar esto. eh, que si alguien está interesado, está disponible en el Instituto de Geografía. Eso sería, Guillermo, para abrir la conversación. Tengo Ok, que dejar de compartir, ¿eh? ok, muchas gracias, Federico, muy interesante. O sea, tenemos más cosas que podemos utilizar en beneficio de los territorios, más que en beneficio de la descentralización o la desconcentración de los territorios. Y uno lo que ve son dos cosas antes de ofrecer la palabra. Uno, que yo creo, y ahí me gustaría que pudieras decir algo después, que estamos pensando más en proyectos que en territorios. Entonces, en proyectos miramos una decisión individual, en territorio miramos decisiones conjuntas. Y eso todavía no lo tenemos internalizado, ¿ah? Porque la competencia nos hace que cada proyecto por sí solo no vea lo que está pasando al lado. Entonces eso genera una dificultad. Y por otro lado, el beneficio, no vemos, creo yo, el beneficio de impulsar estos procesos, el beneficio, por ejemplo, de tener un POT funcionando y no verlo como una barrera, ¿ah? Como un freno al desarrollo y como que me van a imponer lo que tengo que hacer y no puedo decir en qué uso los recursos que legítimamente quiero utilizar, ¿no? Y, y eso es porque me da la impresión que leyendo el libro que tú también participaste, que no citaste ahora, que es La invención geográfica de Chile, a mí me pareció muy interesante que el país se administraba, como te dicen, horizontalmente, o sea, se administraba de mar a cordillera, incluso con los países vecinos, actuales, que en ese tiempo estaba todo integrado. Entonces uno empieza a mirar que Santiago, Cuyo, el, Mapuche a los dos lados, la Patagonia, en fin, y que se hizo un esfuerzo por declarar un país único, integrado,
durante muchos años y ahora estamos como volviendo para atrás a la visión antigua de desintegrarlo, entre comillas. Y eso puede generar algún miedo. Entonces ahí, si puedes después dar alguna opinión. ¿M? Eh, y a nuestros participantes le abrimos la posibilidad entonces los minutos que tenemos de alguna pregunta, si quieren en el chat o levantan la mano. Yo no los veo acá, así que si ahí me ayuda Francisca, Por ahora, pareciera ser que no hay consultas ni ya, comentarios en el chat. ya. Federico, a ver si puedes reaccionar mientras. Ok, muchas gracias, Guillermo. Yo creo que efectivamente tenemos una dificultad casi estructural para pensar el territorio. Quiero decir, yo hago siempre el símil respecto a cómo usamos el espacio doméstico, ¿ya? Y las personas, cual más, cual menos, saben, sobre todo en este país, que, por ejemplo, hay que mantener los pasillos desocupados, que no puedo poner digamos, un mueble que no me permita la pasada fácil en un pasillo cuya función es comunicar los distintos espacios de la casa, o en una escalera cuya función es subir o bajar, digamos, al segundo piso, ¿no? Ese ejercicio que yo hago cuando pienso y defino el uso del espacio doméstico, no lo estamos haciendo cuando pensamos en el país, por ejemplo. ¿Ya? Y lo hacemos, pero con las dificultades que ya conversábamos cuando pensamos en la región o en la comuna. Digamos. Y las dificultades cuáles son cuando pensamos en la región o en la comuna, en que en realidad no podemos definirlo solo o exclusivamente a esa escala, sino que tenemos que hacerlo en diálogo con la escala nacional en particular. ¿Ya? Y esa dificultad probablemente es la que nos tiene frenados en esto de poner lo territorial en el centro, porque si yo defino que un espacio determinado, una región determinada, una comuna determinada, va a optar, por ejemplo, por una forma de desarrollo, agreguemos esa categoría genérica, más sustentable, habrá cosas que no voy a poder hacer, como poner un mueble en el pasillo o dejar la mochila con la que voy a la escuela en mitad de la escalera, porque si se corta la luz y salgo corriendo en la noche, probablemente me haga más daño al caerme por culpa de la mochila que por otra razón, digamos. Entonces, ese ejercicio, no quiero decir mental, pero ese ejercicio para pensar el futuro, para pensar el desarrollo en términos de qué territorio se requiere crear, producir para que el desarrollo que queremos que ocurra tenga lugar, es el que está hecho solo parcialmente. Entonces, ahí hay una tarea muy compleja porque si yo trabajo en un ministerio sectorial, a mí en realidad me pagan porque yo cumpla las metas sectoriales, que consisten quizá en conectar el punto A con el punto B de la mejor manera posible. Pero si ese mismo trabajo sirve para dar cabida a un desafío de articulación territorial y de mejoramiento de la organización territorial, voy a validar dos veces mi pega, porque estaré cumpliendo con la meta ministerial, pero además estoy contribuyendo a construir ya ese territorio que queremos construir. Eso, por ejemplo, en el diseño del Plan Nacional de Infraestructura del 2055 se entendió así y por eso que hay un trabajo hecho en esa dirección y buscando o tratando de responder a los desafíos territoriales que estaban instalados en las distintas regiones y por eso que hubo un proceso para su construcción de trabajo con las regiones importante y también ha ocurrido, por ejemplo, para el diseño de los planes energéticos regionales. Entonces, estamos como al inicio del camino, pero todavía el objeto de trabajo no es el territorio como propiamente tal, sino que sigue siendo la suma de decisiones que algunas de manera natural ayudan en el desafío, pero que para otras habría que empujar un poco para que la traducción territorial de lo que hagamos en términos de, el trabajo sectorial específico también sea nítida y por esa vía los sectores en que se organiza el Estado también validen su quehacer en términos de la búsqueda de una mejor estructura y un mejor funcionamiento de los territorios. Muy bien, Federico, gracias.
Aquí hemos acuñado en el CEN nosotros la idea de que una cosa es buscar un terreno para localizar obras y otra cosa es insertarse en un territorio que tiene una historia, una identidad. Y eso es lo que tú estás diciendo en el fondo, que todavía no nos falta mucho. Hay dos preguntas aquí, no sé si tú las alcanzas a ver en el chat. Voy a abrirlo, perdón. Aquí, ya. Sí, estoy leyendo. Acá. Dice, los dos proyectos constitucionales eran muy diferentes entre sí, pero se parecen bastante en el tema de la descentralización. Ambos consideraban, por ejemplo, el principio de radicación preferente. ¿Qué opina? ¿Abres un espacio de acuerdo sobre este tema? Sí, voy a responder de inmediato. Yo creo que eso es un elemento positivo. O sea, si son dos proyectos constitucionales, vamos a decir, que no están situados en la misma parte de la mesa. O sea, había bastante diferencia entre uno y otros, pero cada punto de acuerdo entre ambos debería ser un punto de partida para lo que estamos conversando, y en buena hora, digamos. Ahora, no puedo dejar de decir que el ejemplo de las dos constituciones fallidas es una muestra de la dificultad para llegar a acuerdos en temas esenciales que están en la base del desarrollo. Quiero decir, había que buscar una nueva constitución, una propuesta en una cierta dirección fallida, una propuesta en otra dirección también fallida. Entonces, la pregunta sería, si no podemos poner de acuerdo ni siquiera en lo más esencial que tiene una sociedad para funcionar, que es, vamos a decir, la ley madre, ¿verdad? La constitución es como el telón de fondo para el funcionamiento de todo el resto. No es tan evidente que nos podamos poner de acuerdo en algunos temas específicos en términos territoriales. Ahora, rescato lo que menciona y si eso es tan así, porque me estoy viendo compilado a volver a revisar la propuesta 2 porque no me quedé con una impresión tan nítida en esa línea, pero si eso es así, ahí hay un piso importante que habría que rescatar, toda vez que en la política chilena escasean cada vez más ya las mesas compartidas, voy a decir, los mínimos comunes denominadores, los acuerdos básicos para seguir avanzando. Así que valoro la pregunta y qué bueno que la hizo. Así que yo creo que hay un piso ahí y un espacio, como dice Juan Pablo, para buscar acuerdos. Federico, y también los acuerdos, yo entiendo que necesitan un entendimiento común de lo que se está discutiendo. O sea, si tenemos una concepción común de lo que es el territorio, podemos conversar qué hacer en él. Pero si tenemos visiones distintas respecto a lo que es un territorio, entonces va a ser difícil tener un acuerdo de cómo lo abordamos. Ahí hay otra Sí, pregunta que es Eh, súper interesante que yo creo que tú vas a sí, sí. responderla ampliamente. Y antes de entrar a esa segunda pregunta, en planificación regional siempre se dice que es de la esencia para poder avanzar estar de acuerdo en el diagnóstico. Es decir, o sea, todos concordamos en que en la esencia la situación actual es tal o cual y también estar de acuerdo ya en la prospección, o sea, decir, a dónde quisiéramos llevar esto para poder efectivamente tener un piso común que nos permita estimar el esfuerzo que se necesita para conseguir o desviar el recorrido o elevar la exigencia, etcétera, y alcanzar la meta que se proponga. Entonces, diagnóstico compartido, pero también visión de futuro compartida, digamos, eso es esencial. Y tampoco es fácil de conseguir, ¿eh? A propósito de la pregunta uno y el espacio que se generó allí, no es tan fácil construir esas visiones compartidas tanto de lo actual como de la prospección que se Claro, hace del futuro, ¿ya? claro, pero lo interesante de eso, Federico, es que uno eh, tiene que discutir lo que quiere hacer a través de la descentralización Sí, y no poner a la descentralización como un propósito, como un objetivo a lograr. O sea, poder tomar decisiones descentralizadas, ya, listo. ¿Pero para qué? Yo creo que ahí tenemos un problema complejo. sí. Y respecto Bueno, a la pregunta de Carlos acá, ¿cuáles serían las principales tareas que debemos abordar en los gobiernos regionales para preparar la formulación de los PROT? Mira, hay varias tareas que incluso se pueden empezar antes de que esté aprobado el reglamento. Guillermo y yo somos de los que pensamos que
el reglamento está bien armado, bien estructurado y ojalá tomen razón porque nos va a permitir avances importantes, ¿ya? No sabemos lo que va a pasar finalmente, pero ese sería nuestro deseo allí. Entonces, lo primero es que se puede empezar tratando de ver si las condiciones de inicio están dadas. O sea, condiciones de inicio entendemos. Tener identificada toda la información de base disponible y que a todas luces va a ser esencial para la formulación de este nuevo instrumento, este nuevo PROT, porque como ya dije, hubo otros ejercicios de PROT antes. Eh, Segundo lugar, tener de alguna manera, y eso ocurre en muchas regiones, la plataforma mínima de gobernabilidad funcionando. ¿Y por qué digo que ocurre? Porque hay varias regiones que están trabajando procesos de zonificación costera, por ejemplo, u otros planes, incluso planes sectoriales, pero que se trabajan entre todos a la escala regional. La diferencia entre la escala regional y la nacional, para efectos de la gestión y de la gobernanza, yo creo que las distancias son más cortas. La distancia, estoy hablando sociopolíticamente hablando, Mm. las distancias entre actores son más reducidas en todos los sentidos, no solo porque estamos en una escala, digamos, de mayor detalle, y es más fácil reunir a las personas para trabajar en un plan estratégico, creo yo, a la escala regional y a la escala local. Se puede convocar, la gente quiere participar, la gente necesita participar. Entonces, ver qué condiciones de trabajo compartido existen en la región, qué experiencias previas existen, ya para tenerlas a punto de, y activarlas cuando llegue el momento de iniciar el proceso, digamos. Lo segundo, y esto lo hemos conversado muchísimas veces, es que este trabajo de definición de los PROT siempre lo hemos imaginado con evaluación ambiental estratégica y ahí no hay dos posibilidades. O sea, la posibilidad es que tiene que ser un proceso paralelo para potenciar ambos instrumentos y por esa vía mejorar no solo el instrumento propiamente tal, sino que también el proceso mismo y no citar a las personas dos veces para discutir algo muy parecido, aprovechar todas las sinergias que se generan, etcétera. Entonces, hay varios elementos en la base que se pueden ir preparando. Y en términos del discurso, un poco lo que habíamos mencionado y que mencionó Guillermo en la introducción. No da lo mismo el resultado de la suma de acciones que ejercemos en el espacio en el que nos toca trabajar o que nos toca gestionar, digamos. ¿Ya? Quizás las mismas acciones, pero con mejoramiento de algunos aspectos o de algunas localizaciones, quizás se puede obtener mejores resultados. Entonces, el PROT es un instrumento esencial porque apunta directamente a lo que hemos dicho aquí, a poner en el centro de la conversación esta construcción territorial que queremos impulsar. Ya no estamos hablando de mejorar la conectividad, estamos hablando de mejorar el funcionamiento del territorio. En muchos casos será a través de la mejora de la conectividad, ya, la mejora de la infraestructura, la mejora de los accesos a ciertos servicios, etcétera, con toda la ayuda sectorial que se requiera, pero la tarea del gobierno regional es decir, mira, acá hay un territorio, somos responsables de su desarrollo y lo queremos hacer lo mejor posible. ¿Qué necesitamos para esto? Hacer una definición conjunta, diagnóstica conjunta y de nuestra mirada de futuro, que se traduce en este instrumento específico que es el PROT. Y yo creo que, tal como la gente se suma a la definición de las estrategias, se va a sumar ya a este trabajo del PROT. Si el PROT está más bien hecho, le va a ayudar a la pega futura que tienen que hacer los sectores. Si yo tengo un PROT bien hecho, va a haber cosas que quizás me van a ayudar, incluso si yo soy un gestor de proyectos privados. O sea, ¿cómo no me ayudaría que alguien me coopere para proteger un factor de sitio tan fabuloso como la nitidez de los cielos en la región de Antofagasta al interior para el desarrollo astronómico y la investigación de punta en astronomía para el mundo? ¿Ya? Parece que un PROT no tendría nada que ver con eso, pero ¿no será que estamos hablando ahí de un uso exclusivo? ¿O quizá de un uso preferencial? Y si es así, entonces discutamos qué hacemos con los otros proyectos que se quieran sumar en la zona, porque entiendo yo que todos estaríamos de acuerdo en que deberíamos potenciar aquello, favorecer ese uso y no ponerlo en peligro en razón de
una nueva localización de actividades en la cercanía, digamos. Entonces, es el tipo de cosas que yo creo que va a aportar la discusión sobre los próximos. Y hay otra más, parece, ¿no? Creo Eduardo. que así. Estoy leyendo aquí. En el proceso constitucional primero se presentaron dos tesis, una Estado regional y otra profundización de la descentralización. Se impuso la primera, pero los principios fundamentales de ella fueron propuestos por quienes presentamos la alternativa de profundización de la descentralización. Sí, es un tema bien clave, querido Eduardo, porque yo soy de los que tiene instalada ya instalado el convencimiento de que en algunos casos en ese proceso se nos pasó la mano. Digo se nos pasó porque considero que fueron procesos país los dos. Yo no estuve ahí salvo muy indirectamente. Eh, Se nos pasó la mano en algunas cosas y provocamos más quizás temor que certeza, y entonces cuando yo presentaba mi lámina esa donde decía que veníamos transitando tranquilamente de un Estado unitario a un Estado unitario descentralizado, quizá era más seguro haber ido nítidamente por ese proceso de profundización en la lógica que ya no asusta a tantos, que proponer este salto. Pero bueno, el proceso ya fue, eh, y quizás lo que corresponde aquí es, como bien dices, valorar lo que fue propuesto. Entiendo que tú estuviste de ese lado de la propuesta, porque efectivamente lo que tenemos que hacer es no permitir que nos estanquemos en esta vía, digamos. Si el avance va a ser por el lado de profundizar la descentralización en la lógica de buscar un proceso que sea gradual pero seguro, tendrá que hacerse por ahí. Lo que no debiera ocurrir es que nos estanquemos en esto o retrocedamos. No estamos exentos de retroceder, ¿ah? Ojo que la política nos está dando sorpresa a nivel mundial. Hace 30 años que lo que valía era firmar acuerdos comerciales para darle estabilidad al planeta, y hoy día hay alguien que los desconoce de un día para otro con la firma de un decreto, ¿ah? Que no sé por qué aplica en el resto del planeta si está, como dijo alguien muy claramente, elegido para gobernar un país, digamos. Entiendo que la economía funciona así, pero como sé que hay muchos equívocos en esa manera de operar, me asusta mucho. Entonces, lo importante es que no retrocedamos y que busquemos esa mejor fórmula posible, incluyendo esta posibilidad de profundización de la descentralización, que creo que queda más cómoda para muchos, sobre todo para los que se oponen a avanzar en el tema. Bueno, Federico, muchas gracias. Muy interesante la conversación. Esperamos que se siga profundizando. Nosotros acá en el CEP vamos a seguir en esta línea, trabajando porque esto tiene incluso un cambio de lenguaje, pasa de lo mío a lo nuestro, ¿ah? Porque el territorio no es de nadie, es nuestro. Y los nuevos desafíos que tenemos, o los grandes desafíos que tenemos, como las migraciones, como el cambio climático, como la gestión de los desastres, se maneja mucho mejor como territorio que como cuestiones individuales. Entonces, el cambio climático no lo puedes manejar mirando sectores y después uniendo, digamos, ese picoteo no resulta integrado. Así que tenemos desafíos importantes. Los dejamos invitados para la próxima actividad que tenemos, eh, que, que estoy buscando el título aquí, Infraestructura para el Desarrollo Territorial Sostenible. Es decir, qué es lo que puede hacerse desde la infraestructura para hacer un territorio sostenible? ¿Cómo se puede ayudar a ese territorio? Así que eso se los vamos a anunciar, es el 25 en este horario. Se los vamos a anunciar. Ojalá que todos los que se inscriban participen, porque aquí hubo una parte que no se integró. Y les agradecemos mucho, y especialmente a Federico por su disposición a entregar todo su conocimiento en beneficio de hacer un mejor país. Así que muchas gracias, que estén muy bien, y volvemos a vernos.